Diariamente navego por internet en busca de videos impactantes o inquietantes. Hasta este momento no había subido un vídeo dedicado exclusivamente a avistamientos de objetos voladores no identificados. Si eres suscriptor de mi canal y sigues mi contenido todos los días, seguramente ya habrás visto algunos videos de luces y extraños objetos en el cielo. Pero hoy será diferente. Hoy no veremos fantasmas, ni poltergeist, ni fenómenos paranormales en casas o cementerios. Hoy nos enfocaremos en grabaciones que han dejado sorprendidos e incluso aterrados a quienes tuvieron la suerte, o la mala fortuna, de filmarlos. Como siempre aclaro, yo no voy a asegurar que lo que estás a punto de ver sea real. Estos metrajes podrían ser simples montajes digitales, podrían ser drones avanzados, podrían ser experimentos de gobiernos que nunca salen a la luz, o incluso fenómenos naturales que a simple vista parecen imposibles de explicar. La decisión final siempre queda en tus manos. Ahora, acompáñame, porque vamos con el primer metraje. El primer metraje fue captado en unas montañas nevadas. Lo que ocurre es muy rápido, casi imperceptible a simple vista, pero gracias a la cámara lenta podemos observarlo con mayor detalle. Muchas veces pensamos que los videos de mala calidad son falsos, pero también caemos en lo ilógico de creer que, si tienen buena definición, entonces también deben ser montajes. Si eres de los que piensa de esa forma, quizás este video no sea para ti. Pero si eres de los que considera que, entre miles de grabaciones, algunas pueden ser auténticas, entonces estás en el lugar correcto. Vamos a describir la escena. En el video vemos a un esquiador, situado en lo alto de una montaña. Probablemente estaba explicando algo relacionado con este deporte, aunque no tenemos mucho contexto porque el metraje inicia justo en el instante en que ocurre el fenómeno. El sonido y las palabras del hombre no son relevantes. Lo importante está en el fondo. La cámara, por su ángulo, apenas nos muestra un pequeño fragmento del cielo. El resto es nieve, un paisaje normal de montaña. Y es en ese cuadro reducido donde sucede lo extraño. Todo ocurre en cuestión de segundos, tan rápido que ni siquiera la cámara lenta logra captarlo al instante. Sin embargo, al reproducirlo al máximo detalle, la imagen se vuelve más clara. Y lo que aparece es sorprendente. La calidad de la grabación es buena, y la cercanía hace que muchos piensen que se trata de un montaje. Esa siempre es una posibilidad. Pero también está la otra cara, que lo que vemos sea real. El objeto que aparece es una nave que no se asemeja a drones ni aviones convencionales. Podría ser algún tipo de tecnología avanzada desarrollada en secreto por algún gobierno. O tal vez algo mucho más inquietante. Al final, la última palabra la tienes tú. Te dejo con el metraje para que lo observes con cuidado y me digas, ¿estamos frente a un montaje? ¿Ante tecnología terrestre avanzada? ¿O ante un objeto que no pertenece a este mundo? El siguiente metraje quizá no resulte tan impactante como el anterior, ya que no veremos un objeto claramente detallado. Fue grabado durante una noche de tormenta, y aún así conserva un misterio que lo hace sumamente interesante. La escena nos muestra a una joven que observa el cielo nocturno. Las nubes cubren gran parte del firmamento y, de vez en cuando, se iluminan por los potentes relámpagos que estremecen la oscuridad. Sin embargo, es justo en ese ambiente cargado de electricidad donde ocurre lo realmente llamativo. De repente aparece una luz. Aunque su paso es veloz, alcanza a distinguirse con claridad. Lo primero que notamos es que se desplaza a una velocidad constante. Se encuentra entre las nubes, lo cual impide apreciar su forma exacta o qué es lo que la emite. A diferencia de un avión o un dron, no muestra luces parpadeantes. Es una sola luz fija, estática en su apariencia, hasta que finalmente parece desvanecerse en el cielo. No contamos con más información, salvo que este metraje fue grabado el 19 de agosto del año 2025. Quien lo compartió apenas dejó detalles, y eso aumenta aún más la incertidumbre. Ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez has visto un objeto parecido en el cielo? Tal vez, si levantas la mirada en una noche de tormenta, puedas encontrarte con algo similar. Observa con atención el metraje y dime, ¿qué opinas tú?
Corría el año 1952. El mundo todavía cargaba con las heridas abiertas de la Segunda Guerra Mundial, una guerra que había dejado decenas de millones de muertos, ciudades destruidas, generaciones enteras marcadas por el miedo y el dolor. Aunque habían pasado ya algunos años desde que los cañones dejaron de rugir y los bombardeos cesaron, la humanidad no había alcanzado la paz verdadera. En realidad, el planeta se encontraba sumido en una nueva tensión, una tensión invisible pero igual de peligrosa, la Guerra Fría. La rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética mantenía al mundo entero en vilo. La posibilidad de una guerra nuclear estaba presente en la mente de todos, y la carrera tecnológica y militar se aceleraba con una intensidad sin precedentes. Los gobiernos buscaban cualquier ventaja, cualquier innovación que pudiera otorgarles superioridad sobre su adversario. Era una época de paranoia, de espionaje, de secretos guardados bajo 7 llaves. En medio de ese ambiente cargado, en aquel verano de 1952. La ciudad de Washington D.C., capital de los Estados Unidos, se convirtió en el escenario de uno de los eventos más extraños y desconcertantes en la historia de la ufología. Un evento que hasta hoy sigue siendo estudiado, debatido y recordado como uno de los casos más sólidos y misteriosos jamás registrados. La llamada invasión overnight de Washington. La noche del 19 de julio comenzó de manera tranquila. Los controladores aéreos del Aeropuerto Nacional de Washington, hoy conocido como Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, llevaban a cabo su trabajo rutinario, vigilando los radares que mostraban el tráfico aéreo en la zona. De repente, algo anómalo apareció en sus pantallas. Pequeños ecos comenzaron a surgir en lugares donde no debía haber nada. Al principio pensaron que podía tratarse de simples errores, quizá algún tipo de interferencia en el radar, pero pronto notaron algo inquietante. Aquellos puntos no se quedaban estáticos como lo haría una falla. Se movían, aceleraban, se detenían, cambiaban de dirección bruscamente, y lo hacían con una rapidez que no podía compararse con ningún avión conocido de la época. Los controladores, desconcertados, decidieron corroborar la información y contactaron a la base aérea de Andrews, ubicada cerca de la capital. Ahí, los operadores de radar confirmaron lo mismo, estaban detectando objetos no identificados en el cielo de Washington. Para ese momento, lo extraño ya no era solo una anomalía técnica, había algo real sobrevolando el espacio aéreo más vigilado y protegido del país. Algunos de los controladores militares decidieron mirar hacia el cielo. Y lo que vieron solo aumentó la intriga. Luces brillantes, que parecían flotar en el firmamento, aparecían y desaparecían sin patrón aparente. A veces permanecían quietas, inmóviles como si estuvieran observando la ciudad desde arriba. Otras veces se desplazaban con una velocidad fulminante, desapareciendo en segundos más allá del horizonte. Ningún avión, ni militar ni civil, tenía esa capacidad en aquel entonces. La noticia comenzó a extenderse. Algunos pilotos civiles que sobrevolaban la zona también reportaron luces extrañas. Incluso ciudadanos comunes que paseaban de noche en las calles de Washington afirmaron haber visto aquellas luminarias misteriosas en el cielo. El fenómeno era real, estaba ocurriendo y tenía testigos tanto en tierra como en el aire. Esa noche marcó el inicio de algo que pasaría a la historia. Lo que más desconcertaba era el comportamiento de esos objetos. Según los registros de radar, algunos de ellos alcanzaban velocidades de más de 11.000 km por hora, para luego detenerse en seco, como si la inercia y las leyes de la física no los afectaran. Era algo imposible de explicar con la tecnología humana de la época. Un avión que intentara realizar semejantes maniobras simplemente se desintegraría por la presión y la fuerza G. Sin embargo, estos objetos lo hacían con total naturalidad, como si estuvieran jugando con las reglas de la gravedad. La situación preocupaba, y mucho. La capital del país estaba siendo sobrevolada por algo que no podía identificarse ni detenerse. Para las autoridades, existía la inquietante posibilidad de que se tratara de aviones espías soviéticos, una amenaza que en pleno contexto de Guerra Fría era más que suficiente para encender todas las alarmas. Si la Unión Soviética poseía una tecnología tan avanzada, entonces la seguridad nacional de Estados Unidos estaba en grave peligro. Pero también estaba la otra posibilidad, aún más perturbadora, que aquellos objetos no fueran de origen humano. El incidente no terminó esa noche. Una semana después, el 26 de julio, los fenómenos regresaron con aún más fuerza. Los radares volvieron a llenarse de ecos imposibles de explicar. Y otra vez, los testigos en tierra confirmaron haber visto luces en el cielo. Los aviones civiles reportaban objetos que aparecían y desaparecían frente a ellos. Los operadores de radar estaban seguros. No se trataba de errores ni ilusiones ópticas. La Fuerza Aérea decidió actuar. Enviaron aviones caza F-94 Starfire para interceptar a los intrusos.
Los pilotos, nerviosos, ascendieron a toda velocidad buscando dar con aquellas misteriosas luces, pero ocurrió algo inquietante: cada vez que los cazas se acercaban a la zona, los objetos desaparecían de los radares. Cuando los pilotos regresaban a la base, las luces reaparecían, como si estuvieran burlándose de ellos, jugando un macabro juego del gato y el ratón. Uno de los pilotos incluso reportó haber visto con sus propios ojos una luz brillante que parecía seguir su avión, moviéndose de forma imposible, para luego desvanecerse en la oscuridad. La prensa no tardó en hacerse eco de lo ocurrido. Los principales periódicos del país publicaron titulares sobre luces misteriosas que habían aparecido sobre la capital de la nación. The Washington Post y The New York Times dedicaron páginas enteras a lo que ya se conocía como la invasión overnight de Washington. La gente comenzó a llenar las calles mirando al cielo, esperando ser testigos de algo extraordinario. El rumor de que Washington estaba bajo la mirada de visitantes de otro mundo se extendió como pólvora. El gobierno, por supuesto, estaba preocupado. No tanto por los ovnis en sí, sino por el efecto que esta noticia podía tener en la población. Estados Unidos vivía en constante paranoia por una posible invasión soviética, y la idea de que el cielo de la capital no era seguro podía generar caos. Por esa razón, la Fuerza Aérea convocó a una conferencia de prensa masiva, una de las más grandes en la historia militar del país hasta ese momento. En aquella conferencia, se ofrecieron explicaciones oficiales. Se dijo que los radares podían haber fallado debido a un fenómeno llamado inversión térmica, en el que capas de aire caliente atrapaban aire frío, causando que las señales de radar se reflejaran y mostraran ecos falsos. También afirmaron que las luces vistas en el cielo podían haber sido estrellas, aviones o incluso meteoros, pero las explicaciones no convencieron a todos. Los controladores de radar insistieron en que lo que habían visto no eran simples errores. Los pilotos militares y civiles que habían tenido contacto visual con las luces estaban seguros de que aquello era real. Incluso los ciudadanos que presenciaron los fenómenos coincidían en lo mismo: no eran estrellas, no eran aviones y no eran ilusiones ópticas. Algo tangible estaba ahí arriba. El escepticismo hacia la versión oficial aumentó cuando se supo que algunos documentos internos, desclasificados años después, mostraban que dentro de las propias fuerzas militares existía la creencia de que lo ocurrido en Washington no podía ser explicado con fenómenos terrestres. La explicación de la inversión térmica parecía más un intento de calmar a la población que una respuesta real. Y así, el misterio quedó marcado en la historia. Lo ocurrido en Washington en julio de 1952 sigue siendo uno de los casos más sólidos y documentados en la historia de la ufología. Tenemos radares que lo registraron, pilotos que lo persiguieron, ciudadanos que lo vieron y periódicos que lo reportaron. Incluso el propio gobierno, con todos sus recursos, nunca pudo dar una explicación definitiva. Hoy, más de 70 años después, casi no quedan testigos vivos de aquella noche. La mayoría de quienes estuvieron ahí ya fallecieron, pero los archivos, las grabaciones de radar y los recortes de prensa siguen presentes, recordándonos que algo extraño ocurrió en la capital de los Estados Unidos, algo que ni siquiera las explicaciones oficiales lograron borrar del todo. El incidente de Washington nos deja con preguntas que permanecen sin respuesta. ¿Qué eran aquellas luces? ¿Aviones soviéticos con tecnología adelantada a su tiempo? ¿Fenómenos atmosféricos aún no comprendidos? ¿O visitantes de otro mundo observando la ciudad más poderosa del planeta? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que durante aquellas noches de julio de 1952, el cielo de Washington fue testigo de un misterio que todavía hoy desafía a la lógica y a la ciencia. Y al recordar esos días, inevitablemente nos preguntamos, si eso ocurrió en pleno corazón político del mundo, ¿qué otras cosas habrán pasado desapercibidas en cielos menos vigilados? ¿Cuántos secretos más guarda la historia que aún no han salido a la luz? Al final, como siempre digo, la última palabra la tienes tú. Te dejo con el metraje y los documentos de aquel suceso para que observes con atención, reflexiones y decidas por ti mismo. ¿Fue todo un montaje bien elaborado, un fenómeno terrestre mal interpretado, o realmente fuimos testigos de un contacto con algo que no pertenece a este mundo? Si eres suscriptor de mi canal, seguramente este vídeo ya lo hayas visto hace algunas semanas atrás. Sin embargo, lo traigo de nuevo porque muchos de ustedes son nuevos en la comunidad y puede que no lo hayan visto en su momento. Lo cierto es que este metraje fue captado por una persona cualquiera, alguien curioso que, en un día soleado y completamente despejado, decidió mirar hacia la luna con la ayuda de su telescopio. En un inicio parecía un simple ejercicio de observación,
de esos que cualquiera de nosotros podría realizar en una tarde tranquila, pero lo que descubrió fue algo que lo dejó sorprendido. El testigo, al hacer el máximo acercamiento que su dispositivo le permitió, observó algo extraño, algo que no suele verse con frecuencia, y aunque es probable que haya notado la presencia de estas anomalías incluso antes de decidir grabar, lo que quedó registrado en cámara es, sin duda, un fenómeno inquietante. Lo que podemos observar en el metraje son tres objetos que se desplazan frente a la superficie lunar. Uno de ellos, de manera muy particular, se dirige hacia el lado más oscuro de la Luna, ese sector donde prácticamente es imposible saber qué ocurre con exactitud. Ahí, entre la penumbra y el misterio, se pierde de nuestra vista, como si se internara en un territorio al que no tenemos acceso. Estos objetos no se mueven como lo haría un avión común, ni tampoco imitan la trayectoria de una nave espacial que pertenezca a la tecnología humana conocida. Sus desplazamientos resultan demasiado erráticos y veloces, como si respondieran a una lógica distinta, quizá incluso a una inteligencia propia. Sin embargo, siempre debemos tener presente la otra posibilidad, la de que todo esto forme parte de proyectos secretos. Sabemos que muchos gobiernos, a lo largo de la historia, han mantenido y aún mantienen programas ocultos, proyectos militares y experimentos tecnológicos que jamás se hacen públicos, y no sería descabellado pensar que lo que estamos viendo podría tratarse de uno de esos desarrollos que, de forma accidental, terminó siendo captado por un civil con un telescopio. Pero la otra cara de la moneda es más inquietante todavía. Si descartamos la hipótesis del montaje, si descartamos la explicación de un simple error óptico, entonces nos enfrentamos a algo más profundo, objetos no identificados, que se mueven en torno a la Luna y que parecen desafiar cualquier explicación convencional. Lo que hace este metraje tan interesante no es únicamente lo que se ve, sino también lo que no se ve. Porque esos objetos que se pierden en la cara oculta de la Luna nos dejan con preguntas imposibles de responder. ¿Qué ocurre en ese lado oscuro? ¿Qué buscan esos objetos? ¿Son sondas, naves, simples luces reflejadas? ¿O realmente estamos ante evidencia de algo que no pertenece a nuestro mundo? Al final, como siempre digo, la decisión es tuya. Observa el metraje con detenimiento, analiza los movimientos, detente en los detalles y pregúntate, ¿estamos ante un fenómeno real? ¿Es simplemente una edición bien lograda? ¿Se trata de un proyecto secreto de algún gobierno que salió a la luz por accidente? ¿O, realmente lo que estamos presenciando es algo mucho más inquietante de lo que imaginamos? Te dejo con las imágenes. Míralas con calma y, sobre todo, dime en la caja de comentarios qué opinas. ¿Estamos solos en este universo o estos objetos son una prueba más de que no lo estamos? El siguiente video es realmente interesante, pues fue captado por una cámara Ring. El metraje no tenía ninguna descripción adicional, salvo que se sabe que fue registrado el 11 de octubre del año 2024. La persona que lo publicó no dejó muchos detalles sobre lo que ocurrió, solo mencionó que no sabe qué fue lo que vio, ya que todo sucede en cuestión de segundos y de manera muy rápida. Quiero que observes con atención este metraje. Hasta ahora hemos visto numerosos videos de objetos que se desplazan a velocidades sorprendentes, algunos tan rápidos que podrían ser interpretados como tecnología terrestre sumamente avanzada, proyectos que los gobiernos podrían estar desarrollando en secreto. Sin embargo, lo que veremos a continuación va más allá de lo que normalmente se registra. La duda que nos queda es, ¿será realmente tecnología humana o estamos ante algo completamente diferente? Como siempre, la última decisión es tuya. Observa cuidadosamente el metraje, analiza cada movimiento, cada desplazamiento. Dura muy poco, por lo que he decidido presentarlo primero a velocidad normal, y en una segunda toma lo pasaré en cámara lenta para que puedas apreciar todos los detalles que podrían pasar desapercibidos a simple vista. Fíjate en cómo se mueve el objeto, cómo parece desafiar las leyes de la física y cómo su presencia en el cielo es casi instantánea, pero al mismo tiempo impactante. Mira el metraje y juzga por ti mismo, ¿se trata de un montaje, de un proyecto secreto de algún gobierno, o realmente estamos observando algo que no pertenece a este mundo?
A simple vista, este metraje podría hacernos pensar que es falso. Y no sería una conclusión descabellada, pues la imagen es sumamente clara, nítida, y se puede ver con un nivel de detalle que muchos vídeos comunes de internet no presentan. Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente en otros vídeos de este canal, siempre debemos considerar la pequeña posibilidad de que algo así sea real. Entre la inmensa cantidad de vídeos que circulan en internet, hay algunos que, aunque parezcan imposibles, podrían contener un núcleo de verdad. Nunca podemos descartarlo por completo, y esa pequeña posibilidad es lo que hace que fenómenos como este sigan siendo fascinantes y dignos de atención. En la publicación original de este metraje se menciona que fue grabado hace 14 años, y decía lo siguiente: este video fue filtrado por el gobierno hace 14 años, y Tom DeLonge lo reveló en el podcast de Joe Rogan. Este video fue publicado antes de que existieran los videos generados por inteligencia artificial y debería estar en el radar de todos en estos días. Si traducimos estas palabras, entendemos que se trata de un metraje que fue supuestamente filtrado por el propio gobierno hace más de una década, y que fue presentado públicamente por Tom DeLonge, conocido por su interés y divulgación sobre fenómenos OVNI, en uno de los programas más escuchados y seguidos de la actualidad, el podcast de Joe Rogan. Además, se recalca un detalle importante: este video fue liberado antes de la existencia generalizada de los videos generados por inteligencia artificial, lo que lo hace más impactante y creíble. No estamos hablando de un metraje producido con herramientas digitales modernas, sino de algo que, si es real, representa evidencia que surgió en un contexto donde la tecnología de efectos especiales no estaba tan avanzada. Ese detalle por sí solo ya genera inquietud. En un mundo donde cualquier persona puede crear videos de alta calidad, que parecen reales gracias a la inteligencia artificial y otros programas de edición, la idea de que este metraje sea auténtico se vuelve mucho más plausible. Hace 14 años, la edición de videos no estaba al alcance de todos. La capacidad de generar efectos realistas era limitada, costosa y requería conocimientos técnicos muy especializados. Por lo tanto, si este metraje realmente proviene de esa época, se reduce significativamente la probabilidad de que se trate de un montaje hecho por un aficionado. El contenido del video es igualmente sorprendente. Podemos observar objetos que se desplazan de manera que desafían la lógica y cualquier explicación convencional. Sus movimientos no se parecen a los de ningún avión o dron conocido de la época. No hay luces intermitentes, ni trayectorias lineales, ni patrones predecibles. Se mueven con una fluidez que parece inteligente, como si tuvieran un propósito o una conciencia propia. Por esta razón, aunque podamos pensar inicialmente que es falso debido a la claridad y definición de la imagen, la imposibilidad técnica de recrear esos movimientos hace que la duda persista. Además, el hecho de que haya sido presentado por Tom DeLonge añade otra capa de credibilidad. DeLonge no es simplemente un aficionado, es alguien que durante años ha investigado fenómenos OVNI, que ha recopilado testimonios, documentos y evidencia que muchas veces han sido desestimados por la comunidad científica tradicional. Su participación en la difusión de este metraje implica que hubo un esfuerzo por darlo a conocer de manera responsable y bajo cierto contexto investigativo, no solo como un video viral sin sentido, pero más allá de los datos históricos y de la autoridad de quien lo publicó. Lo que hace que este video sea fascinante es la incertidumbre que genera. Al observarlo, uno no puede evitar preguntarse, ¿estamos viendo un montaje extremadamente bien hecho? ¿Es acaso un proyecto secreto de algún gobierno del pasado que por algún motivo fue filtrado? ¿O estamos realmente frente a algo que no pertenece a este mundo? La humanidad siempre ha sentido fascinación por lo desconocido. Desde tiempos ancestrales, hemos levantado la vista hacia el cielo y nos hemos preguntado qué hay allá arriba. La ciencia ha intentado explicar muchas cosas, pero todavía existen fenómenos que no se ajustan a ninguna teoría conocida. Este metraje, grabado hace 14 años y filtrado de manera tan peculiar, nos recuerda que todavía hay misterios sin resolver, que no todo puede ser explicado por lógica o tecnología terrestre. Si analizamos con detalle los objetos, podemos ver que se mueven con una precisión que excede cualquier límite conocido de la aviación de hace 14 años. La aceleración, el cambio de dirección, la desaparición repentina de uno de los objetos hacia un punto fuera de nuestra vista, todo ello apunta a algo que no encaja con la tecnología de la época. Incluso hoy, con los drones y la edición avanzada, replicar estos movimientos de manera totalmente natural sería un desafío enorme. Por supuesto, siempre debemos mantenernos escépticos. Es sano dudar y cuestionar. Nadie debería aceptar un video como evidencia irrefutable sin analizarlo cuidadosamente. Pero aquí radica la belleza de este tipo de metrajes.
nos obliga a mirar más allá de nuestras creencias, a cuestionar la realidad que damos por hecha y a contemplar la posibilidad de que existan fenómenos que aún no comprendemos. Lo que hace que este metraje sea aún más impactante es la combinación de varios factores: su antigüedad, la calidad de la imagen, los movimientos imposibles de los objetos y la fuente que lo compartió. Todo ello genera un contexto que difícilmente podría ser replicado por un montaje moderno, incluso con los mejores efectos digitales. Es un recordatorio de que no todos los videos impactantes de Internet provienen de inteligencia artificial o de productores de contenido buscando viralidad. Algunos podrían estar mostrando algo auténtico. Al final, como siempre digo en este canal, la última palabra la tienes tú. Observa cada detalle del metraje, analiza los movimientos, el contexto, la fecha de grabación, la fuente que lo publicó y todo lo que hemos mencionado aquí. Después, decide por ti mismo: ¿estamos ante un montaje extremadamente bien hecho? ¿Es una filtración de un proyecto secreto gubernamental? ¿O realmente se trata de un fenómeno real que desafía nuestra comprensión y nos invita a cuestionar lo que sabemos sobre el mundo y el universo? Este video, aunque breve, abre un abanico de preguntas que no podemos responder de manera definitiva. Pero nos recuerda que, en ocasiones, la verdad puede estar ahí, entre imágenes que parecen imposibles y relatos que desafían la lógica. Nos recuerda que el universo sigue siendo un lugar misterioso, que hay fronteras que nuestra tecnología y nuestro conocimiento todavía no pueden cruzar. Nos invita a mirar al cielo, a cuestionar, a imaginar y, sobre todo, a mantener la mente abierta. Y mientras reflexionas sobre esto, piensa en todos los videos que has visto antes, en todos los fenómenos que te han dejado sin palabras. Pregúntate cuántos de ellos podrían ser reales, cuántos podrían ser falsos y cuántos simplemente desafían nuestra capacidad de comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. Porque lo fascinante de este metraje no es únicamente lo que muestra, sino lo que provoca en quien lo observa: asombro, duda y curiosidad. Tres emociones fundamentales para seguir explorando y buscando respuestas en un mundo donde todavía hay mucho por descubrir. Al final, el juicio recae sobre ti. Analiza, cuestiona, compara y, sobre todo, mantente atento, porque videos como este, filtrados hace años, antes de que existieran herramientas de manipulación masiva de imágenes, nos recuerdan que, aunque la mayoría de lo que vemos pueda ser creado artificialmente, siempre existe un pequeño porcentaje de fenómenos que podrían ser reales, verdaderamente inexplicables y profundamente inquietantes. Bueno, el siguiente video fue captado por unos pilotos dentro de la cabina de su avión. En la grabación podemos escuchar su conversación y, como lo muestran claramente en la pantalla, se encontraban a aproximadamente 14.117 metros de altura sobre los cielos de Texas. Esto lo hace especialmente interesante, porque no son muchos los objetos que podrían encontrarse a tal altitud. La mayoría de los aviones comerciales vuelan a niveles mucho más bajos, y los drones o experimentos terrestres no suelen alcanzar estas alturas. Por esa razón, al observar este metraje, surgen preguntas inmediatas. ¿Podría tratarse de un experimento secreto del gobierno? Si es así, ¿qué tipo de tecnología podría alcanzar estos niveles y mantenerse visible para los pilotos? Lo que vemos en pantalla desafía la lógica convencional. La forma en que se desplaza el objeto, su velocidad y su capacidad para mantenerse estable a tal altura hacen que sea difícil encontrar una explicación inmediata, incluso si consideramos la posibilidad de que se trate de un dron o de algún tipo de avión experimental. Su maniobrabilidad y comportamiento no coinciden con ningún modelo conocido. Como siempre, no puedo dar una respuesta definitiva sobre lo que estás a punto de ver. Lo que sí puedo hacer es dejarte el metraje para que lo observes con atención. Mira los movimientos del objeto,
Analiza cómo se comporta en comparación con los aviones normales y reflexiona sobre la posibilidad de que estés presenciando algo que no pertenece a la tecnología convencional que conocemos. Al final, la decisión es tuya. Tú eres quien debe juzgar lo que vemos aquí. ¿Es un proyecto secreto, un experimento del gobierno, o realmente estamos frente a algo que desafía las explicaciones humanas? Te dejo el metraje para que formes tu propia opinión y me digas qué crees que estás viendo. El siguiente metraje fue captado en Serbia, en el año 2020, por un chico junto con su padre en la ciudad de Belgrado. No hay demasiada descripción en la publicación original, simplemente se menciona que fue grabado de manera casual, mientras observaban el cielo. Lo interesante es la reacción del chico, que se escucha sorprendido, y lo que logra captar con su dispositivo es, cuanto menos, peculiar. En el video podemos observar una especie de figura en forma de diamante, de un color que varía entre tonos naranjas y rojizos, dependiendo de cómo la cámara se enfoca y desenfoca. A primera vista, parece una luz extraña suspendida en el cielo. Lo curioso es que este tipo de luces se han registrado en diferentes partes del mundo, con formas variables, esferas, rombos, diamantes o incluso triángulos. Lo que hace que este caso sea llamativo es la nitidez inicial con la que se logra ver el objeto. No parece un destello común, ni tampoco un avión comercial en movimiento, ya que carece de las luces intermitentes que caracterizan a las aeronaves convencionales. Pero aquí es donde entramos en el terreno de las explicaciones lógicas. Una de las hipótesis más probables es que se trate de un fenómeno óptico. Muchas veces, cuando la cámara intenta enfocar una fuente de luz intensa a cierta distancia, el lente genera una figura geométrica que no corresponde al objeto real, sino al efecto del diafragma. Por ejemplo, un punto de luz puede transformarse en un diamante, un hexágono o incluso un polígono extraño. Esto explicaría por qué la forma cambia de nitidez conforme el chico mueve su cámara. Otra explicación posible es que se trate de un globo metálico reflectante iluminado por el sol en el horizonte. Dependiendo del ángulo, el color puede variar entre tonos rojizos y naranjas, similares a lo que vemos en el video. No sería la primera vez que se confunden globos con objetos voladores no identificados. Por supuesto, siempre queda la otra opción, que efectivamente estemos ante un fenómeno aéreo no identificado. La reacción espontánea del chico y de su padre, así como el hecho de que no parece haber manipulación en el video, hacen que la duda permanezca. No podemos descartarlo del todo. En definitiva, el metraje es interesante porque se suma a la larga lista de videos donde las luces en el cielo no parecen tener una explicación inmediata. Puede ser un simple fenómeno óptico, un globo reflectante, o algo mucho más misterioso. Como siempre digo en este canal, la última palabra es tuya. Observa con calma el metraje y dime, ¿estamos viendo un fenómeno natural con una explicación lógica, o realmente se trata de un objeto extraño que desafía nuestras respuestas más simples? Oh my god! What the fuck? Tata! Tata! Тата, снимай ты, снимай! Мой наши телефон. Gdje sam, gdje? Eno ga. What the fuck, nestalo? Nestao? Eno ga, eto. Ne. Šta se dešava? What the fuck? Oh my god! Ne moraš.
Ali, vidiš ovako? Kako je brz? What the fuck? Stavi na internet, tata. Majčici. Otišlo, tata. Vidi koliko brzo. Tata. Kako nisam brže vidio? Otišlo, nema ga, A gotovo. ja ti kažem da nesi kameru, ti si praviš pametan. Pa doneo sam. What the fuck? Zoniraj ga. Oh my god. Con esto llegamos al final de este video. Hoy hemos visto de todo, desde fragmentos que parecen sacados de la propia historia de la humanidad y que muchos aseguran son falsos, hasta grabaciones más actuales que dividen a la gente entre los que creen y los que dudan. Al final, como siempre digo, cada uno tiene la libertad de pensar lo que se le haga más fácil de creer. Yo, personalmente, he presenciado alguna que otra cosa en el cielo que no podría explicar. Luces que aparecen de repente, que se mueven de forma extraña y luego desaparecen a una velocidad imposible. Son tan rápidas que no dan tiempo a documentarlas, ni a grabar nada, y justo por eso terminan siendo experiencias personales que solo sirven para reforzar una idea. Hay cosas que simplemente no tienen explicación fácil, y es que eso es lo interesante. Todos podemos ver el mismo video, pero cada uno va a interpretarlo de una manera distinta. Algunos dirán que es un montaje, otros que es tecnología militar, y habrá quienes aseguren sin dudar que se trata de algo que no pertenece a este mundo. Lo importante es que cada uno de ustedes tenga su propia verdad, y que la construyan a partir de lo que han visto, vivido o sentido. Espero que te haya gustado el video, y si has llegado hasta esta parte, te agradecería mucho que dejaras tu like, que te suscribas al canal y que lo compartas con algún amigo que también disfrute de estos temas misteriosos. Aquí todos los días tenemos contenido nuevo, desde historias de personas que aseguran haber vivido experiencias paranormales, hasta casos más temibles que involucran no solo fantasmas o apariciones, sino también encuentros con personas de carne y hueso con intenciones oscuras. Si tienes algún metraje extraño o una historia personal que quieras compartir, déjame un comentario aquí abajo. También puedes escribirme por correo electrónico, para que me cuentes con más detalle lo que viviste y, quién sabe, quizás tu experiencia sea parte de un próximo video en este canal. Por ahora, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta el final, gracias por mantener la mente abierta y por atreverte a mirar más allá de lo evidente. Nos vemos muy pronto, en un nuevo video, con más misterio, más enigmas y más de esas cosas que nos hacen dudar de lo que creemos que sabemos. Hasta la próxima.